Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque estamos aquí nuevamente, Señor. Gracias por las personas que nos ven por medio de las redes, Señor, y gracias también por los que ya estamos aquí. Porque tú has querido, Señor, que así sea, porque a ti te ha placido, Señor, que así suceda. Te entregamos este tiempo y te pedimos que hoy nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas, Señor, que nos convenza, que nos hable de verdad y nos quite, Señor, de una vez por todas ese espíritu religioso que nos ha sido impuesto tantas veces, Señor. Que seas tú realmente quien se glorifique y que sea tu palabra verdadera la que se hable, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra plática del día de hoy. Hoy más que una prédica va a ser una palabra perdón, se me fue la palabra. Una palabra doctrinal, una palabra pastoral, una palabra de enseñanza. Porque eso es lo que necesitamos nosotros el día de hoy. Lejos de una prédica vistosa, hoy vamos a tocar un tema que es importante para nosotros como creyentes, porque estamos ciertamente a punto de comenzar lo que se conoce como la Semana Mayor. Y es importante que nosotros estemos bien afianzados en lo que estamos declarando como nuestra fe. Que nos olvidemos de las tradiciones, que nos olvidemos de todas las cosas y de todos los ritos y de todas las cosas que nos han enseñado, porque a quien debemos honrar y buscar y a quien realmente vamos a conmemorar es a Jesucristo. A nadie más que Él. ¿Y por qué les comento esto? Porque ciertamente en la actualidad, no solamente en el mundo, sino incluso en las iglesias, hay desorden. Hay personas que a veces hablan y hablan incluso herejías. Nosotros como congregantes muchas veces no entendemos cuál es nuestro verdadero papel dentro de la congregación y pensamos que nada más es algo que tenemos que seguir porque así nos ha sido enseñado o así lo hemos conocido en muchas ocasiones. Pero ¿saben una cosa? La verdad es que esto no es nada nuevo. Esto sucede desde el primer siglo de la cristiandad, desde que Jesús vino al mundo, nos enseñó, murió y resucitó y volvió al cielo, subió al cielo. Desde entonces ha habido siempre en la iglesia muchas situaciones que no están claras, no porque no estén bien definidas, sino porque nosotros como personas las hemos acomodado a como a nosotros nos parece que debe ser. Vamos a leer hoy acerca de la carta de Tito, o la carta a Tito, mejor dicho. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo hacia Tito, uno de los pastores que él había, digamos, que habían crecido con él, que él había ordenado y había dejado a cargo de una iglesia muy importante como es la iglesia de Creta. Y es que Creta en ese tiempo era una ciudad muy importante por su ubicación estratégica y porque en la ciudad de Creta se llevaban a cabo muchísimas actividades, tanto comerciales como culturales. Y esta carta se trata acerca de cómo Pablo instruye a Tito para establecer el orden y nombrar líderes rectos y combatir las falsas doctrinas. Les decía que Creta era una ciudad muy importante, con un entorno cultural y moral muy difícil. ¿Por qué difícil?
Porque Creta no era muy diferente a las ciudades que hoy conocemos en cuanto a su comportamiento. Era una ciudad grande, era una ciudad donde había gente de muchas partes del mundo, pero los cretenses tenían fama de ser desordenados. Y no solamente desordenados, sino mentirosos, perezosos y glotones. Es decir, podemos decir que vivían la vida loca. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde había gente de muchas partes del mundo y muchas culturas se mezclaban ahí. A pesar de que Creta era una ciudad griega, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, entonces imagínense, ahí ya había disidencia, ya había diferencias, y todo esto se reflejaba en el comportamiento de la iglesia, igualito que sucede hoy, igualito. Nosotros podemos ver en ciudades, sobre todo ciudades costeras, como Mazatlán, como Los Cabos, como incluso aquí Chapala, Veracruz, donde se celebran fiestas que no tienen nada que ver con la fe, y mucho menos con la palabra de Dios. ¿Saben a qué me refiero? Antes de iniciar este periodo, y digo entre comillas espiritual, en todas estas partes se celebraron fiestas que se llaman carnavales, y carnaval no significa otra cosa más que fiestas de la carne, es decir, el desorden y la depravación total. Pero todo esto sucedía desde entonces. Eran ciudades que eran muy relajadas en cuanto a su comportamiento, así como hoy lo son las grandes metrópolis. Y dentro de esas ciudades también se desarrollan líderes que pretenden ser religiosos, pero que realmente enseñan falsas doctrinas. Son lo que conocemos como falsos maestros. Y promueven muchas veces en esas doctrinas incluso herejías, que la gente no las identifica porque la gente realmente ni cuenta se da de lo que le están enseñando ni recetando. Y la gente lo toma como si fuesen cosas verdaderas. Entonces, este es el objetivo principal de esta carta. De hecho, vamos a comenzar a leerla en el capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si se fijan, aquí nos habla Pablo de que conforme a la fe de ¿quiénes? De los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Ya lo hemos hablado muchas veces. De hecho, el domingo predicamos algo acerca de esto y entendimos que los escogidos son las personas que desde antes de los tiempos Dios ya había designado para ser salvos. Es decir, tú y yo. Pero habla de un conocimiento, de una fe que se basa en la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes de que todo esto fuese llevado a cabo, ya había prometido una salvación. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya había prometido hacer llegar a nosotros la salvación. Entonces, debido a esto, dice aquí, que Dios manifestó en su debido tiempo, ¿qué dice? Su palabra por medio de ¿qué? De los ritos y costumbres
¿Eso dice allí? No, ¿verdad? No dice de sus ritos y costumbres. No dice tampoco que por medio ¿cómo se llama? De penitencias, ni por nada de ese tipo, ¿verdad? ¿Cómo dice que manifestó Dios la palabra? Por medio de la predicación. ¿Por qué por medio de la predicación? Porque el principal propósito de la iglesia es enseñar la palabra, no enseñar una serie de ritos que no llevan absolutamente a nada. Dice que esto fue por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios mismo lo ordenó. Entonces, todo lo que es fuera de esto es doctrina de hombres, no es doctrina de Dios. ¿Sí? Y entonces continúa Pablo en el versículo 5 y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Y enseguida habla de algunas características que debían tener esos ancianos u obispos. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí nos habla de cómo debe ser la persona o las personas que están enseñando. Dice que deben ser irreprensibles, deben ser casados, deben tener hijos sujetos a ellos, sus esposas y sus familias deben estar sujetas a ellos, no debe ser peleonero ni corajudo, no debe ser un bebedor, no debe ser buscador de ganancias deshonestas, es decir, no debe estar aquí por dinero ni por lo que puede obtener, sino cuál es el propósito de él. Dice que sea retenedor de la palabra, es decir, que entienda y pueda enseñar la palabra verdadera, sin añadiduras, sin doctrinas de hombres, sin concilios y sin todas esas cosas que le van añadiendo a la palabra cosas y más ritos y más dogmas y más situaciones que no están en la palabra original. ¿Para qué es esto? Para que pueda convencer a los que contradicen. No dice aquí que para que se ponga a pelear en las redes con los que no piensan igual, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se dedican en las redes a estar confrontando a todos los que no piensan igual que ellos. Y aquí no dice esto. Dice que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No dice que se peleen con ellos. Dice además que hay muchos aún contumaces. Y esta palabra es clave, porque ¿qué significa contumaz? ¿Tú sabes lo que es una persona contumaz? Bueno, una persona contumaz es una persona necia, que no importa qué le digas, no importa que se lo demuestres con la palabra en la mano, dice: a mí no me convencen.
yo no voy a cambiar. Yo no acepto lo que tú me dices. Entonces, contumaz es una persona rebelde, obstinada y empeñada en mantener su forma de vivir y su conducta sin importarle lo que le digan o lo que tú le muestres. Es alguien indomable, podríamos decir, que rechaza la corrección y persiste y sigue y permanece en el error. Y no le importa, y muchas veces esa persona incluso puede estar convencida de que está mal, pero dice, yo así soy y así me quedo. Eso es un contumaz. Mi amigo el argentino diría, es un cabezudo, es un necio, es un terco. Es una persona que generalmente tiene una actitud arrogante y se rebela aún contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, yo tengo la razón. Entonces, no le importa realmente lo que dice la Escritura, sino lo que él cree que está convencido y en lo que él cree que es correcto. Dice además también que una persona contumaz es incorregible porque no atiende consejos ni advertencias y mantiene su postura a pesar de las evidencias. La persona contumaz se mantiene en su obstinación y en su desobediencia. ¿Esto qué nos muestra? Un espíritu infiel. ¿Infiel a quién? Infiel a Dios. Porque no le importa. O sea, él dice que es azul y es azul. Aunque tú le estés mostrando, mira, es que aquí dice que es verde, es azul. Porque a mí me enseñaron que esto era azul. Y entonces dice enseguida Salud, en el versículo 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, ellos saben que están mal, pero como no les conviene, mejor continúan haciendo lo mismo. Porque si hacen otra cosa, como dicen comúnmente, se les cae el negocio. Y eso lo encontramos en muchas iglesias, incluso en iglesias cristianas. Hay predicadores que toda su doctrina es el evangelio de la prosperidad y no hablan más que de dinero, dinero, dinero. Dios te va a prosperar, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar esto, y toda su doctrina es de prosperidad. Pero en cuanto al evangelio, se les olvida totalmente. ¿Por qué? Porque son personas contumaces. Y lo único que les interesa a esas personas es que el lugar esté lleno y que deje dinero. Dice en el versículo 12 que hay un profeta en aquel tiempo en Creta que dijo de los cretenses que siempre son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A veces, mi hermano, la reprensión no nos gusta. A veces la reprensión nos molesta. Porque la reprensión correcta nos confronta con nuestro pecado y nos confronta ante la palabra de Dios. Entonces, no es agradable y muchas veces los encargados de enseñar la palabra no la enseñan como es por temor a que la gente se moleste o a que la gente deje de venir o a que la gente ya no quiera saber nada. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos obligados a hablar la palabra como es. No atendiendo, como dice aquí, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esos mandamientos de hombres van alejando poco a poco al pueblo de Dios de lo que es la verdad. ¿Por qué?
Porque en aras de la tolerancia, en aras de la convivencia, prefieren hablar de cosas que no molesten, en vez de decirle a la gente lo que es la verdad. Dice en el versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte porque nos habla de cómo somos nosotros muchas veces y nos confronta con una verdad. El Espíritu Santo nos está hablando a través de Pablo y nos dice, esto no es correcto así. Esa rebeldía, esa necedad, esa manera de que tú actúas, hay gente que no falta los domingos a la iglesia, pero no les dura más que el tiempo que dura el servicio. En cuanto cruzan la puerta, vuelven a ser los mismos, vuelven a ser intolerantes, vuelven a ser avaros, vuelven a ser metalizados o materialistas, vuelven a ser todo lo que, entre comillas, entendieron que no debían ser. Persisten en su mala conducta. Y sabes una cosa, yo siempre voy a predicar esto porque es una verdad. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, la persona es transformada. No puede seguir igual porque Jesús no entra a una vida para que tú sigas igual. Jesús entra para cambiarla totalmente y para quitar todas esas cosas que has aprendido o que hemos aprendido y que nos tienen y nos mantienen separados de Él. Porque eso es lo que busca el enemigo, que tú y yo estemos separados de Dios. Dice en el capítulo 2, le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hace unos días acabamos de vivir un día que a mí me parece de terror, donde muchas mujeres se manifestaron en contra de todo y sobre todo de los varones. No estoy diciendo que no tengan razones para hacerlo. No estoy criticando eso. Lo que no estoy de acuerdo es la manera en que se manifiesta. Porque la palabra siempre habla de buenas relaciones en la familia, en la congregación. Y aquí nos dice de las mujeres con sus maridos, es decir, con los varones. Porque dice que deben estar sujetas. Y eso es algo, esa es una palabra que a veces choca en la mente de las personas, sobre todo de las mujeres. Porque una mujer sujeta no significa que va a servir de tapete al marido. Una mujer sujeta al marido significa que está cumpliendo el pacto que hizo cuando se casó con su marido, y en ese pacto Dios establece que serán una sola carne. Es decir, para donde va uno, va el otro. Siempre van juntos. Y estar sujeto es estar tomado de esa persona. No es estar bajo sus órdenes ni bajo su voluntad, sino caminar siempre hacia donde camina el otro.
caminar de acuerdo. La palabra dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede andar juntos si no están de acuerdo los dos. Por eso habla aquí de que cuando esto no sucede, fíjense qué tremendo, dice aquí que la palabra de Dios es que blasfemada. Es decir, cuando esto no sucede, la palabra de Dios está siendo ignorada, pisoteada y está siendo violentada. Por eso dice aquí que la palabra de Dios es blasfemada cuando esto no sucede. Dice además que exhorte a los jóvenes a que sean prudentes. Actualmente muchos no le dicen nada a los jóvenes porque los jóvenes luego dicen, es que ellos están en la edad en que hacen lo que quieren. Pues precisamente eso es lo que nos dice la palabra que no debe suceder. Dice que tenemos que enseñarlos a ser prudentes. Presentándote tú, le dice, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. ¿Quién es el adversario? El enemigo, el diablo. Eso significa Satanás, por si no sabías. Satanás o Satán, en hebreo es Ha-Satán y significa el adversario. ¿Quién es el adversario? El que siempre va a estar en contra de Dios. Ese es el adversario. Entonces, dice aquí que si nosotros lo hacemos de esta manera, el enemigo, Satanás, se va a avergonzar. Y no va a tener nada malo que decir de cada uno de nosotros. Y fíjense bien, enseguida dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Actualmente, tú y yo lo sabemos y lo vemos todos los días. Una persona que entra a un trabajo, al que menos respeta o trata de respetar es a su jefe. Siempre andan buscando sacarle la vuelta, sacar ventaja, trabajar lo menos posible, hacer lo menos que se pueda, desobedecer. ¿Por qué? Porque es mi jefe, no es mi amo, no es mi papá, ¿verdad? Dice aquí que todo esto adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice que toda autoridad por Dios ha sido establecida. ¿Y qué es toda autoridad? En la casa, los padres; en el trabajo, tu patrón o tu jefe; en la sociedad, las autoridades, la policía, los gobernadores, los presidentes son autoridades. Y la palabra dice que nosotros debemos sujetarnos a ellos. ¿Cuál es la única excepción para no obedecer a una autoridad? Que lo que te estén ordenando contradiga la palabra de Dios. Si te mandan a robar o a matar, tienes todo el derecho de decir no. Pero si lo que te están ordenando no contradice la palabra de Dios, debemos sujetarnos a esas autoridades. Dice que esto debe ser renunciando a los deseos, a la impiedad y a los deseos mundanos. Dicen en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Termina este capítulo diciendo, esto hablan, le dice a Tito, es decir, esto es lo que tienes que enseñar, esto es lo que tienes que decir, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Por qué habla de exhortar y de reprender?
Porque exhortar es invitar a la gente a que haga lo correcto, a que viva de una manera correcta, pero reprender significa que cuando tú te das cuenta que algo no está correcto o no está bien, tienes toda la autoridad de hablar y decirle, esto que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque esa autoridad, ¿de dónde viene? De precisamente hablar, enseñar y vivir de acuerdo a la sana doctrina, a la sana palabra. Que no faltará quien nos diga, tú lo hacías, tú así eras, tú así hablabas. Sí, ciertamente, así era, así hacía y así hablaba. Pero ¿sabes qué? Desde que el Señor llegó a mi vida, yo ya no soy esa persona que era. Esa persona murió, yo ya no soy ese. Y hoy camino en la sana palabra y en la sana doctrina, de acuerdo a la voluntad de Dios. En el capítulo 3 le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Qué difícil es esto. Si cuando está el semáforo en alto, lo primero que se me ocurre es pasarme, ¿no? Si cuando me detiene la gente de tránsito, lo primero que le ofrezco es una dádiva para que no me haga la infracción o para que me deje ir. Si lo primero que intento es sacarle la vuelta al que me está viendo, porque sé que estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque no me sujeto a las autoridades. No me sujeto. Es más fácil evadir y librarla que afrontar la responsabilidad. Dice también que a nadie difamen, es decir, que no sean chismosos ni anden inventando cosas. Este Pablo sí que pega duro. Dice que no sean pendencieros, es decir, que no sean peleoneros, sino que amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No, a mí nadie me manda a hacer eso. No, Señor. Que yo lo haga porque Él dice, no, hombre, ni que estuviera loco, ¿verdad? Pero dice aquí que seamos amables y humildes, que nos comportemos con mansedumbre. Dice el Señor que debemos ser como Él, mansos y ¿qué? Y humildes. ¿Jesús fue manso? ¿Sí? Jesús, siendo Dios, dice la palabra que nunca abrió su boca para maldecir a los que lo estaban lastimando. Fue manso. Y tú y yo, nomás con que nos digan 2, 3 palabritas, ya estamos brincando como gallitos de pelea. Y dice que debemos ser mansos con todos los hombres. Y habrá quien dice, pues sí, mansos, pero no mensos, ¿verdad? Aquí habla de mansedumbre, y la mansedumbre es no responder al mal con mal, no responder la agresión con agresión, no responder el daño con otro daño, sino al contrario, ser mansos, amables y, ¿por qué no?, bendecir al que nos está haciendo daño. Porque también Jesús decía, ¿qué mérito tiene que ames a los que te aman?
Lo verdaderamente importante es amar al que no te ama, amar al que te calumnia, amar al que te vitupera, al que te ofende, al que te lastima, amar al que te roba. Fíjense bien qué difícil está hacer todo esto, porque nuestra reacción natural es todo lo contrario. Pero luego en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si dice que éramos, ¿qué significa? Que ya no debemos ser, que ya no somos así. Dice que vivíamos extraviados, esclavos de nuestras concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia significa inclinación a hacer las cosas malas. Todos tenemos esa inclinación. De manera natural estamos inclinados a hacer las cosas mal. De tal manera que siempre tomamos las decisiones equivocadas. Concupiscencia en el hebreo es Yetzer Hará, y significa eso, la naturaleza del hombre a hacer las cosas mal. Y habrá quien me pueda decir, es que yo nunca he sido malo, yo siempre he sido bueno, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no hago cosas tan malas como otros, yo no vendo drogas, yo no secuestro a la gente, yo no soy malo. Pero la palabra dice que todos, absolutamente todos pecamos y todos somos malos. Y dice que éramos aborrecibles y aborrecíamos a los demás. Y cuando tú dices, yo nunca he matado a nadie, dice la palabra en la primera carta de Juan, dice que todo el que no ama a su hermano es homicida. Entonces, si yo no amo a mi hermano, sí soy homicida. Aunque nunca le haya clavado un cuchillo a nadie, soy homicida. Así dice la palabra que yo soy. Dice entonces que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Cuando leemos todo lo que acabamos de leer, pues podemos pensar, entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar si todos estamos mal? ¿Quién se va a salvar si aquí dice que no es por las obras? Y a mí siempre me dijeron que si hago cosas buenas, me voy a ir al cielo. Pero aquí dice que no es por eso. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el lavamiento de la renovación? El lavamiento de la regeneración, no es otra cosa sino el perdón de pecados. Jesús, con su sangre, lavó todo nuestro pecado. Por eso es que hemos sido regenerados, no por lo que nosotros hicimos,
sino por lo que Él hizo en la cruz. La obra de Jesús en la cruz es la que me lava a mí, no mis buenas obras, porque ya lo dijimos el domingo también, en Isaías dice que nuestras obras más excelentes son como trapo de inmundicia delante de Dios. Es decir, la santidad de Dios es tan inmensa y tan grande que no hay obra nuestra que se pueda comparar o ser válida para entrar en su santidad. No existe, eso no existe. Lo único que nos limpia y nos permite estar en su presencia es el lavamiento de pecados que Cristo hizo por nosotros y para nosotros. Y la renovación en el Espíritu Santo. Tú y yo sabemos que ciertamente todos tenemos espíritu, pero ese espíritu está muerto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo entra en nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nuestro espíritu toma vida. Somos renovados en el Espíritu Santo de Dios, no en la palomita, sino en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es otra cosa sino el Espíritu de Dios mismo. No es que tú tengas una palomita en tu pecho, es que el Espíritu de Dios alcanza para todos. Y nadie puede tener más o menos espíritu, porque el Espíritu de Dios se reparte por igual a todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso dice que ese Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es quien vino con el Espíritu Santo y antes, mejor dicho, cuando sube a la presencia del Padre, el Espíritu Santo queda para nosotros en la tierra. Antes no estaba en la tierra. Antes se manifestaba a los profetas y a ciertas personas. Pero el Espíritu Santo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Paracleto, al Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo o qué hace en nosotros? Nos convence de verdad, de pecado y de justicia. Eso dice la palabra, eso dijo Jesús. El Espíritu Santo es el que te va a convencer. No es el predicador que está frente a ti. Yo no te voy a convencer de nada. Si el Espíritu Santo no te convence, nadie lo puede hacer. Él es el que te tiene que convencer. Por eso es que es derramado abundantemente en nosotros. No nada más en algunas personas, sino en todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y dice que para que justificados por su gracia, en el versículo 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza eterna. Entonces, ¿somos justificados por las buenas obras? No. Somos justificados por Jesucristo. Y entonces nos convertimos, o Dios nos convierte o nos hace herederos junto con Jesucristo. Y si somos herederos junto con Jesucristo, ¿a qué tenemos derecho? A la vida eterna, a todo lo que tiene el Padre, a todas las riquezas del Padre. Dice entonces, fíjense, el versículo 8, qué terminante es, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No dice que te salvas por las buenas obras. Dice que las personas que entienden esto procuran ocuparse en cosas buenas y dejan de hacer todas las cosas malas que hacían.
Estás tan convencido que ya no quieres volver a saber nada de esto. Estás tan convencido que mientras la gente dice, es que no tiene nada de malo tomar una copa. Yo no digo que tenga nada de malo, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no necesitas una copa para estar bien. No necesitas una sustancia para estar bien. No necesitas hacer lo que los demás hacen para estar bien, porque estás convencido y entonces toda tu actitud y toda tu conducta se mueve en buenas obras, en lo que es correcto. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No dice que a Dios. Dice que estas cosas, las buenas obras, son útiles a los hombres. ¿Por qué no a Dios? Porque la palabra también dice en Romanos que todas esas buenas obras Dios ya las preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Tú y yo no las inventamos. Dios las preparó desde antes de la creación del mundo para que tú caminaras en esas buenas obras. Dice entonces en el 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Todas esas discusiones que tienen a la gente prendidas en el TikTok, en el Facebook, en el WhatsApp, donde discuten acerca de todas esas cuestiones doctrinales y que se enfrentan los que saben contra el que sabe más y el que sabe menos. Aquí dice claramente, ¿qué dice aquí? Evita las cuestiones necias. ¿Qué ganas con estar discutiendo acerca de esto? ¿Qué ganas? No ganas nada. Son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, si insiste en portarse mal y seguir con su vida, pues ni hablar. O sea, ya sabes que no cuentas con él. Sabiendo que tal se ha pervertido y peca, y está condenado, ¿por qué? Por su propio juicio. Dios no condena a nadie. Cada quien se condena a sí mismo. Termina Pablo y ya le dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿A quién dejó Pablo encargado en Creta? A Tito. Pero le dice, cuando lleguen ellos, cuando llegue Artemas y Tíquico, dice, a Zena y a Apolos, encamínales con solicitud. Es decir, fíjense qué tremendo está esto también, y esto aplica para su servidor, ¿eh? No te creas, Oscarito, que la obra es tuya, la obra es de Dios. Tú estás encargado, pero cuando yo mande a otra persona, enséñale, encamínalo y déjalo, porque no eres tú, la obra no es tuya, la obra es de Dios. Y si Él decide poner a otra persona, tú tienes que entregarlo y encaminarle, de modo que nada le falte. Es decir, ponlo al tanto, déjalo en buenas manos y no le pongas ningún obstáculo. Y aprendan también, dice en el 14, los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí reitera que las buenas obras, ¿qué son? Fruto. ¿Fruto de qué? Fruto del Espíritu Santo en nosotros. No es el medio para alcanzar salvación, es el fruto
del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De manera que las obras no son para gloriarnos, porque el fruto no es de las ramas, el fruto es del árbol. El fruto no es de nosotros, el fruto es resultado del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, yo no tengo que gloriarme de las buenas obras que hago. Las hago porque el Espíritu Santo está en mí. Y termina Pablo como termina la mayoría de sus cartas, que dice: todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. De parte del Espíritu Santo y de Pablo, yo los saludo, mis hermanos en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué significa que la gracia sea con todos nosotros? Significa que Jesucristo, la gracia de Jesucristo tiene que estar sobre nosotros. Hace poco estaba leyendo algo que alguien publicó y decía que nosotros podemos anular la gracia, o que nosotros podemos eliminar la gracia. Y sabes una cosa, la gracia no puede ser quitada, porque la gracia es un regalo de Dios, no depende de nosotros, depende de Él. Y dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia siempre va a ser más grande que cualquier situación, que cualquier pecado. Y no podemos estar fuera de la gracia, porque si estuviésemos fuera de la gracia, mi hermano, estamos muertos. Porque por la gracia de Dios es que tú y yo estamos vivos. Perdón, dejen que pase Por la gracia de Dios es que tú y yo estamos aún aquí. La palabra también dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque eso es lo que nosotros mereceríamos. Pero por su gracia y su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Cuál es el resumen de esto? En Jeremías dice: oh Israel, hija contumaz. Es decir, Dios nos está llamando a nosotros, hijos, pueblo mío, hijos necios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y tenemos que abrir nuestro corazón y cerrar nuestra mente religiosa y abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Olvídense de las fórmulas religiosas, no existen. Ninguna religión salva al hombre. Lo único que salva al hombre es Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, ni nada más lo puede hacer. De manera que en estos días que estamos por celebrar o por conmemorar, reflexiona en el verdadero alcance de la obra de Jesucristo en la humanidad y en tu vida propia. Que sea Él en todo momento y solamente Él mostrándote su misericordia, su gracia y su amor. Y que eso te mueva a ser realmente una persona que camine, viva y obre conforme a la sana doctrina y a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y a cantar una alabanza para terminar el servicio.